buen día a todos y todas. Gracias por acudir a la convocatoria. La verdad que nos parecía, desde el equipo de trabajo de jefatura de gabinete y desde el equipo de comunicación, nos parecía importante poder tener este contacto y ir estandarizando también de alguna manera este tipo de contactos con la prensa, sobre todo con las limitaciones que nos impone la pandemia de no poder estar más cerca, de no poder viajar tanto y de no poder estar presentes físicamente en las localidades, pero sí presentes desde las acciones. Y esas acciones es necesario comunicarlas. Y ese es el trabajo que hacen ustedes. Así que nos pareció en principio interesante y copado poder de alguna manera compartir este espacio con ustedes. Creo que hay hecho un esquema de orden para ir haciendo las preguntas. ¿Quién empieza? Caleta Olivia, Radio La Bisagra. Bueno, arrancamos entonces con Caleta Olivia, Radio La Bisagra. David, ¿cómo anda David? ¿Tanto tiempo? Hola Leonardo, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, ministro, yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo es importante cómo nos vamos reinventando y cómo el gobierno va generando alternativas como para ir paliando justamente este contexto de pandemia después de 4 años complicados. Y la pregunta específica tiene que ver con, después de un fallo de la Corte, después de un estudio socioambiental, una obra clave para la provincia son las represas. Sabemos que eso va a generar una mayor industrialización, más empleo y un despegue industrial para la provincia. Sabemos que estaba previsto que a partir del 1 de septiembre comiencen a reactivarse nuevamente las obras. Y la pregunta va a eso: ¿cómo viene ese trabajo? ¿Qué esperanzas hay para los santacruceños que para el 2023 pueda estar resuelto? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, David. Nosotros decimos que para Santa Cruz esta es una especie de segunda pandemia. Durante 4 años y hasta diciembre de 2019 sufrimos los santacruceños y las santacruceñas una discriminación en cuanto al trato respecto de muchos otros argentinos y argentinas. No fue algo tampoco exclusivo de los santacruceños, sino fundamentalmente que tiene que ver con la escasa mirada federal que tenía el gobierno anterior, el gobierno que encabezaba el ingeniero Mauricio Macri, y que en el caso puntual de represas que vos mencionás, tuvo una paralización de más de 2 años. A mí, en lo personal, me tocó, junto con algunos otros funcionarios, con Mariano Bertinat, ir a defender la obra que tan importante es para nuestra provincia, en tanto la vincula con la matriz energética nacional como provincia productora. Y finalmente ahora teníamos la posibilidad de darle un impulso que nos permitiera terminar la obra. Esta segunda pandemia, la pandemia del COVID-19, lo único que ha hecho es retrasarnos tanto en como en muchas otras vectores de crecimiento que teníamos programados para estos 4 años. La gobernadora había presentado hacia mediados de marzo los 30 puntos focales de gestión en los cuales planeábamos el crecimiento sustentable de Santa Cruz para estos 4 años, y lamentablemente esta pandemia lo único que ha hecho es retrasarnos esa posibilidad de crecimiento, pero en base a protocolos que pretenden cuidar la situación sanitaria de cada una de las actividades económicas, hemos ido pudiendo ponerlas nuevamente en funcionamiento. Represas es una de ellas y estamos trabajando para que cada vez más actividad pueda ir sumándose a la obra. Por supuesto, y voy a insistir en esto, y lo voy a hacer varias veces a lo largo de esta entrevista seguramente, nada va a estar por delante del cuidado sanitario de los santacruceños y las santacruceñas. Puntualmente, la idea era que en el mes de septiembre haya más de 1.000 trabajadores en obra. La obra tuvo una falla geológica importante en una de las presas. Eso provocó que tuviera que convocarse un panel de expertos para hacer un trazado alternativo que ya está terminado. Y que en la medida que también la enfermedad vaya cediendo en Santa Cruz, cada vez vamos a poder ir avanzando más en la obra. Así que no perdemos de vista
que las represas presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Zepernik para nosotros siempre se llamaron así. No perdemos de vista que es una obra central para el desarrollo de Santa Cruz. Perito Moreno. Radio Municipal, Ana Karina. Estuvimos, Ana, el otro día charlando. ¿Cómo estás? Sí, ya vemos. Muy bien, gracias, ministro. ¿Cómo le va? Un placer nuevamente poder estar en contacto y, bueno, empezar a abordar el escenario que se viene a partir de todos los programas que se vienen impulsando a nivel nacional y también provincial para poder incentivar el trabajo, también la mano de obra y los desarrollos productivos y turísticos. En este sentido, a principio de semana hablábamos, porque se dio un paso muy importante para la concreción, que es la apertura de licitación del interconectado, el Pluma Perito, Los Antiguos. Y nosotros ya nos queremos adelantar un poquito también en consultarle qué cosas deberían suceder o cuáles son los pasos que se comenzarían a dar para poder estudiar la posible concreción del acueducto del Lago Buenos Aires. Bueno, primero voy a contarle a tus colegas lo mismo que te contara en la entrevista que hicimos, creo que el día martes, ayer. Voy perdiendo la noción de los días, antes de ayer, con esto de la pandemia. La obra que abrimos los sobres de licitación el día lunes, también es una obra fundamental para el desarrollo, sobre todo del noroeste de nuestra provincia, y tiene que ver con interconectar en 132 megas a Perito y Los Antiguos, en un tendido que hoy llega hasta el Pluma. Una obra que debiera haber sido costeada por el gobierno nacional, toda vez que va a pasar a ser propiedad del gobierno nacional en el momento en que esté construida. Todas aquellas obras que exceden los 32 megas son propiedades de los gobiernos nacionales y no provinciales, por la ley de energía. Pero habida cuenta de que no íbamos a tener la posibilidad de financiarla desde el gobierno nacional, trabajamos de manera muy creativa para construir un fideicomiso minero. Ahí en Perito Moreno, ustedes saben, hay un enclave minero muy importante, con el enorme potencial geológico que tiene el macizo del Deseado. La provincia de Santa Cruz en este momento, y desde hace ya un par de años, es la principal productora de minería metalífera del país. El 50% de las exportaciones de minería metalífera del país salen de la provincia de Santa Cruz. Ese fideicomiso, unirse, nos permitió hacer un montón de obras. En Caleta Olivia, David, en 15 días va a estar entregando agua a la planta de ósmosis inversa, que va a resolver en gran medida el problema de provisión de agua de Caleta Olivia. Y digo en gran medida porque la solución definitiva es la que menciona Ana. La solución definitiva es poder tener el acueducto de vinculación del Lago Buenos Aires, que va a venir a resolver el problema de agua de todo el flanco norte de la provincia, pero además que también nos va a permitir de alguna manera diversificar la matriz productiva de toda la zona norte, a partir de la posibilidad de generar hectáreas bajo riego, a partir de la posibilidad de darle una alternativa diferente a las actividades extractivas, que son una de las principales, la principal actividad económica que tiene la zona norte de nuestra provincia y la zona sur de Chubut, que deben ser tomadas en este contexto como una sola unidad económica. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando fundamentalmente en el financiamiento, porque es una obra realmente muy costosa. Es una obra que además va a requerir de un acuerdo internacional, porque el Lago Buenos Aires está también del lado chileno, por lo tanto es un tema que se viene tratando desde hace ya bastantes años en las reuniones binacionales que tenemos en el Comité de Frontera con la República Hermana de Chile, y también conseguir financiamiento en un momento donde la economía global está siendo interpelada por esta pandemia. Pero la verdad es que tenemos mucha confianza de que vamos a poder conseguirlo y de que estos años van a ser nos van a dar también la posibilidad de cumplir. Los otros días cuando hablábamos, yo te decía, estábamos saldando una deuda histórica con las comunidades de Perito y Los Antiguos. El resto de la provincia, excepto Gregores y Puerto San Julián, mi localidad, todavía no están interconectadas. El resto de la provincia sí. Bueno, hoy estamos saldando la deuda con Perito y con Los Antiguos a partir de una obra que va a costar $55 millones, una obra para la cual se presentaron
7 empresas de nivel nacional, con lo cual también eso es una muestra de las expectativas que genera una provincia que ha recuperado en los últimos 4 años la confianza de los inversores, la confianza de las empresas, y que ha saneado su presupuesto. Y tenemos plena confianza de que vamos a avanzar también y también en el gasoducto troncal Zona Norte, para el cual la provincia ya tiene comprado los caños a través del Fideicomiso Nación, y solo resta volver a empujar la parte de la obra. Así que creo que van a ser, post pandemia, unos muy buenos 4 años para todo el flanco norte de la provincia de Santa Cruz. Pico Truncado, Radio Nativa, buen día, ¿cómo estás? Tiene que habilitarse el micrófono. Estás muteado, me parece, tenés que habilitar el micrófono. Marcelo Oliveira. A ver, ¿ahora me escucha? Sí, Marcelo, ahí te escucho. Ahí está, muy buenos días. Le agradecía la posibilidad, de poder estar en este Zoom y conferencia de prensa. Estoy junto a mis compañeros, Blanca Susana Tulián, Boris Hernández, acompañándome en la radio. Le preguntaba, el presidente el día de ayer nos hablaba de que un país sin industria es un país sin futuro. Nosotros, en nuestra provincia, hemos sufrido 4 años de recesión en lo que es obra pública y ha aumentado la desocupación. Hoy estamos pasando por una etapa en que el sindicato de los petroleros está peleando por 400 puestos de trabajo. Vemos que hay mucha obra pública detenida, un gran conflicto con una obra pública nacional que aparentemente está en desuso por las malas condiciones en que fue entregada por la empresa constructiva. ¿Hay algún estudio, alguna forma de que esta pandemia, post-pandemia, se puedan generar puestos de empleo? ¿O se sabe en realidad cuál es el número de desocupados que tenemos? A ver, Marcelo, bueno, primero que nada, buenos días a toda la gente que está acompañándote ahí en el estudio. Sí, la verdad que nosotros suscribimos a las palabras del presidente en su conferencia de ayer, y también me tocó la oportunidad de acompañar a la gobernadora de manera virtual en la conferencia de prensa que diera el presidente junto a todos los gobernadores y gobernadoras del país, donde ponía en valor el horizonte de crecimiento que podemos llegar a tener los argentinos a partir, en primer lugar, de haber renegociado una deuda que era una enorme carga que pesaba sobre todos nosotros. Hay un contexto histórico en Argentina, una realidad histórica que se viene repitiendo permanentemente. Yo no les pido que suscriban esto es lo que pienso yo. Generalmente los gobiernos que aplican recetas económicas neoliberales endeudan al país. Esto es algo que se viene repitiendo a lo largo de la historia de nuestro país, a lo largo de la historia argentina y a lo largo de la historia de la mayoría de los países emergentes, de los países latinoamericanos. Y después toca a los gobiernos progresistas desendeudar esos países y volver a ponernos en la senda del crecimiento. Argentina tuvo, durante el gobierno de Néstor primero y de Cristina después, marcó el hecho histórico de haber reestructurado una deuda con una quita que hasta ese momento no se había dado nunca. Ese caso, porque además primero porque era una deuda impagable y segundo porque era una deuda que tampoco se podía justificar porque había sido otorgada de manera poco clara y además había sido utilizada para financiar la salida de capitales del país. El caso testigo de Argentina fue utilizado en la reestructuración de deuda de muchos otros países, sobre todo en la Unión Económica Europea, cuando tuvieron los mismos problemas que sucedieron acá en Argentina. Hoy nos toca hacer de nuevo lo mismo. Hoy le tocó al presidente, le tocó al ministro Guzmán hacer nuevamente, tener que llevar adelante nuevamente una reestructuración de deuda. A partir de haber logrado eso,
se nos presenta un horizonte de crecimiento diferente. No podríamos haber pensado una Argentina que crezca industrialmente, como vos lo estás planteando, que crezca en generación de empleo, si teníamos que afrontar una deuda gigante que había sido tomada en estos últimos 4 años y que iba a condicionar el crecimiento futuro del país. A partir de ahí, lo que resta es tratar de salir de este contexto de pandemia y apostar a 3 o 4 vectores que en política económica son netamente keynesianos y tienen que ver con la reactivación de la obra pública, que es una generación de empleo muy importante. Acá en Santa Cruz, ahí hace muy poquito, hemos firmado con el ENOSA obras por 3.200 millones de pesos para las distintas localidades, no recuerdo truncado, pero hay una construcción de más de 2.000 metros de redes de agua, y así para toda la zona norte, un sinnúmero de obras que va a generar no solamente soluciones para los habitantes de la localidad, sino también generación de empleo genuino. De la misma forma que podemos generar actividades de la obra, también otra para la reconstrucción de la economía argentina va a ser la recuperación del consumo. Volver a empoderar el salario de los argentinos y argentinas para que puedan volver a acceder a los mercados de consumo, y eso también genera nuevas oportunidades laborales. Y acá en Santa Cruz, mira, la expresidenta Cristina siempre nos decía cuando nos hablaba que el mundo va a demandar cada vez más 3 cosas: tecnología, energía y alimentos, ¿sí? Y en estas 2 últimas, en energía y en alimentos, Santa Cruz tiene mucho para aportar. Ese es nuestro desafío, convertirnos en una provincia exportadora de energía. Recién hablábamos de represas, ustedes ahí también tienen la posibilidad de ver los parques eólicos, los que están en funcionamiento, los que están en construcción, la posibilidad de entender que tenemos potencialidad de energía mareomotriz, potencialidad de energía hídrica, además de toda la explotación hidrocarburífera que también tenemos en Santa Cruz. Así que ese es nuestro desafío, generar puestos de trabajo a partir de la generación de energía, a partir de la generación de alimentos, y ese es el camino que tenemos que transitar estos 4 años. Muchísimas gracias. Radio Eclipse de las Heras, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Javier te habla. Claudio no pudo estar porque, bueno, andamos con mucha actividad acá en la zona norte de lo que es la localidad de La Heras. ¿Cómo le va, ministro Leonardo? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Una de las preguntas, la verdad que muy bien, y la verdad muy esperanzado sobre todo esta cuestión de la... mi pregunta haría referencia sobre la mano de obra. Con respecto a la mano de obra sobre la construcción del tendido de la línea eléctrica, ¿van a respetar estrictamente la ley 7030, la cual permitiría generar varios puestos de trabajo en la provincia y ayudar a las familias que atraviesan una crisis económica fatal en lo que es la zona norte, ¿no? Sobre todo en la zona norte. Estamos en una situación totalmente de abandono sobre, por ejemplo, los servicios básicos en la localidad de Las Heras, y necesitamos por lo menos una alternativa para poder, no sé, una alternativa laboral para poder acceder a eso. Comprando el agua, tenemos que pagar prácticamente todo. Estamos en una situación totalmente de abandono, de parte de la provincia como de parte del municipio. Mi respuesta sobre eso, ministro. Mirá, respecto de la toma de mano de obra a partir del cumplimiento de la ley 3141, yo creo que entre las pocas cosas buenas que puede haber traído esta situación epidemiológica mundial, y que de la cual no está exenta Santa Cruz tampoco, ha sido justamente que han desnudado en algún punto una situación que se producía respecto de algunas empresas que de alguna manera declaraban que sus trabajadores eran santacruceños, y después, cuando llegaba el momento, te dabas cuenta que lo que estaban haciendo era un recambio de gente. Falseaban claramente algunas declaraciones juradas, o sus trabajadores declaraban domicilios que no eran reales. La pandemia ha hecho, y estos protocolos estrictos de aislamiento y de cuarentena,
Santa Cruz, las diferencias económicas, han permitido entender de que hacerles entender de que necesitaban cambiar. Y ese proceso se está dando mucho en la minería, y se está dando en cada una de las actividades. Esperamos también, y vamos a hacer cumplir, para aquella empresa que gane el tendido del interconectado, que también genere ese cumplimiento. Aprovecho para contarte, es verdad también que hay algún tipo de mano de obra especializada con la cual tal vez nosotros aún no contamos en Santa Cruz. Y ahí el desafío es otro. Ahí el desafío es generar la formación, ¿sí? A través de el Consejo para la Producción, el Trabajo y la Educación, donde está el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción, y venimos haciendo este tipo de capacitaciones. Vuelvo a poner el ejemplo de la minería porque ahí se está haciendo realmente ya de manera virtuosa, pero también se está haciendo en el caso de la marinería, se está haciendo en el caso de la construcción con la Fundación WOCRA. La verdad es que si logramos capacitar a los jóvenes y santacruceños y santacruceñas, seguramente van a tener más posibilidades de acceder a empleo de calidad. Y respecto de obras, te cuento que dentro de las obras de Lenosa, para Las Heras hay una obra de casi 200 millones de pesos que tiene que ver con una planta de tratamiento de efluentes cloacales y la ampliación de la red de agua de la zona de Quintas, ahí en la localidad de Las Heras. Sabemos que hay necesidades de infraestructura en toda la provincia y sabemos que fueron 4 años muy difíciles al no tener ningún tipo de apoyo desde el gobierno nacional para poder avanzar en obra. La obra pública fue demonizada en la Argentina. Todo aquel que hacía obra pública estaba sospechado de corrupción. El otro día un intendente de Santa Cruz me llamaba y me preguntaba por un barrio que quedó a mitad de construir allá por el 2015 en mi localidad, en San Julián. Un intendente que no es de mi partido político. Y me decía, ¿cómo hacemos para destrabar esto? Porque en realidad el barrio no tiene ningún problema, pero han judicializado toda la obra pública, generando un halo de sospecha que después terminó volviéndose en contra como un boomerang, porque ningún funcionario volvió a animarse a firmar un plan de obra pública en la Argentina. De ese laberinto también tenemos que salir los argentinos y las argentinas, de una enorme traba burocrática que nos puso el gobierno anterior, pero de los laberintos, como dice la gobernadora, se sale por arriba. De los laberintos se sale por arriba. ¿Sí? Hay que tener la capacidad de poder sobrevolar eso, de ser creativos, de ser responsables y de pensar que entre todos podemos construir otra provincia diferente. ¿Cómo le va? Buenos días, que tengan una buena jornada para ustedes, para todos mis colegas. Bueno, acá estamos con algunos problemitas técnicos, no sé si me estarán viendo o no, pero por ahí es lo de menos. Ministro, un abrazo grande, sabemos que están viviendo una jornada bastante particular, un momento muy difícil en la capital de nuestra provincia. Primero, hacerme solidario con todo esto de la pandemia. Creo que les ha tocado una jugada muy difícil, nos ha tocado una jornada muy difícil a todos los patagónicos, a todos los santacruceños. Primero, por así, un abrazo grande para toda la gente de Gallego y sé que entre todos vamos a poder salir adelante. Ministro, hace poco anunciaba nuestro presidente obras para la ciudad de Pico Truncado, también lo anunciaban a nivel provincial. Me gustaría que profundice, Marcelito, allí de Radio Nativa me anticipó un poco de lo que son las aperturas y las ampliaciones de licitaciones que vamos a tener acá en la ciudad de Pico Truncado. ¿Qué expectativas podemos tener los truncadenses sabiendo que en esta pandemia prácticamente nos ha cortado el medio, nos ha dividido? Y esto hace que obviamente se ponga la situación un poco más lenta. Para ser conciso, señor ministro, ¿para cuándo tendremos una obra ya activada en esta mano de obra desocupada, que es muy importante la que tenemos en Pico Truncado, y obviamente que la estamos esperando con mucha ansiedad? Bueno, Rubén, ahí sí, ahí te vemos ya. Mirá, como les decía a tus colegas recién, la mayoría de las localidades, no solo de Santa Cruz, sino de todo el interior profundo de nuestra patria, ha sufrido una suerte de miopía federal por parte del gobierno del ingeniero Macri, y Truncado obviamente no es la excepción de ello, y
Y además también Truncado tenía un gobierno municipal con una correspondencia ideológica respecto, de hecho, había una senadora que todavía está en ejercicio de sus funciones, que pertenecía a ese espacio político. Y aún así, tampoco Truncado ha recibido las obras que necesitaba para el crecimiento de su infraestructura. Como les decía antes, hemos firmado un plan muy ambicioso de ejecución de obras sanitarias y de agua potable con ENOSA, en la cual a Pico Truncado, en principio, le corresponden 2.000 metros de redes de agua, pero además estamos trabajando junto con el intendente y con su equipo de trabajo, con Fito, con todos, con el Consejo Deliberante. Estamos trabajando con todos para incorporar nuevas obras a ese programa de NOSA que te mencionaba recién. Esto se suma a la Argentina AC1, que está apuntado fundamentalmente a la economía cooperativa y a las pequeñas empresas para generar infraestructura vial en cuanto a cordón cuneta, y otro tipo de obras menores en cuanto a mantenimiento escolar, y estamos trabajando con el intendente la posibilidad de algunas obras de mayor envergadura para la localidad. Hay también un proyecto muy interesante que tiene que ver con la planta de hidrógeno. Eso, en este momento estamos avanzando en la factibilidad económica del proyecto, en el estudio de factibilidad económica del proyecto, para ver si de alguna manera tiene la rentabilidad suficiente para encararlo. Tenemos 4 años, más allá de esta situación de pandemia. Nosotros siempre decimos con la gobernadora que hay que tener una agenda paralela a la pandemia, y tenemos 4 años para trabajar juntos y recuperar ese tiempo que perdimos entre 2015 y 2019 en lo que respecta a obra pública. Gracias, ministro. Canal 2 de Caleta Olivia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Leonardo Álvarez, ¿cómo le va? Aquí Roberto Méndez de Canal 2 de Caleta Olivia. El saludo hacia todos los medios de la provincia también. En relación a las obras justamente que van a llegar para nuestra localidad, tiene que ver con el agua, cañerías de agua justamente para el barrio 150 viviendas y también la posibilidad de la red cloacal para el barrio Bontempo. ¿Están proyectadas, tienen en carpeta más obras para nuestra localidad? Y ya que hablamos del ámbito de los servicios públicos, ¿ya tiene el nombre del nuevo presidente de la empresa estatal? Bueno, Caleta tiene en principio una obra emblemática, yo les mencionaba hace un ratito, y que tiene que ver con terminar esa planta de ósmosis que va a permitir resolver parcialmente el problema de la entrega de agua potable para todos los vecinos de la localidad. Una obra que estuvo abandonada, y que recuperó el gobierno provincial con financiamiento también del Fideicomiso Unirse, y que va a estar entregando agua potable hacia mediados del mes de septiembre. Esto se suma a las obras que vos mencionabas recién, la construcción de un emisario y la renovación de la cañería de asbesto cemento, la red de agua del barrio de 150 viviendas y la construcción de la nueva estación de bombeo del barrio Bontempo y la red cloacal del barrio Bontempo. En principio, esas son las obras que acordamos con el intendente y con las autoridades de Caleta, pero no quiere decir que no podamos ir agregando otras. Para poner también en funcionamiento la planta de ósmosis, se está terminando la línea de alta tensión de 132 que une Pico Truncado con Caleta Olivia. Se está terminando también una obra de mantenimiento muy importante que tiene que ver con el reemplazo de los aisladores de la línea de media tensión que produjeron cortes importantes en la localidad de Caleta en los últimos días. Tenemos unas cuantas obras para la localidad que seguramente también las están necesitando. Y en cuanto a lo que me mencionás de servicios públicos, la verdad que te dejo la pregunta porque es importante aclararlo.
Yo creo que lo que pasó, primero tuvimos una enorme alegría el día lunes, pudiendo concretar una licitación para la cual veníamos trabajando mucho desde hace más de 3 años. Y después lo que es de público conocimiento, la situación de la salida de la empresa del presidente y de varios funcionarios más, entre ellos varios gerentes. La primera reflexión que se me ocurre en ese sentido es que quien más pierde es la provincia, porque pierde un equipo de trabajo, no solamente un funcionario, sino todo un equipo de trabajo que venía realizando una tarea fantástica en la gestión de la empresa. Tarea de la cual participaba también quien va a ocupar la presidencia ahora, que es Nelson Gledel, muchos lo conocen como Guri, quien fuera varias veces intendente de Puerto San Julián. Pero digo, quien más pierde es la provincia porque pierde un equipo de trabajo de gente joven, profesional, que estaba haciendo una gran tarea. Pero sí, nosotros no podemos dejar de entender de que lo colectivo siempre va a estar por encima de lo individual. Y en ese sentido, la realidad de hoy nos impone que nada puede estar por encima de la salud de los santacruceños y santacruceñas. A mí en lo personal también me genera una tristeza el hecho de que se tengan que alejar por un error compañeros míos que estaban llevando adelante una muy buena tarea. Pero de los errores se aprende y de los errores tenemos que volver mejores. Por lo tanto, ahora no podemos perder de vista los objetivos que son importantes para los santacruceños, que tienen que ver con terminar todas estas obras que fuimos gestionando, comenzarlas y terminar todas estas obras que fuimos gestionando. Los antiguos, multimedia municipal. ¿Qué tal? Buenos días, ministro. Buenos días a los colegas. Bueno, la pregunta nuestra tiene que ver, vamos a hacer 2 preguntas, le advertimos, somos 2. Tiene relación con, bueno, el decreto que salió, que firmara el presidente respecto al subsidio del gas, algo tan esperado por comunidades como Los Antiguos, Perito Moreno, Gobernador Gregores, el Chaltén, Tres Lagos, que somos las localidades que no estamos en el gasoducto, o sea que no tenemos gasoducto, que tenemos plantas de GLP. Sabemos que fue firmado, falta instrumentar. Queríamos saber si se está trabajando en ese punto, porque la gente está un poco preocupada y quiere saber cómo será. De hecho, están llegando ya las facturas del mes de julio y digamos, el decreto sería retroactivo el 1 de julio. Se está trabajando en eso y después sabíamos que parte del equipo del intendente Guillermo Mercado, de Los Antiguos, habían tenido una comunicación con el gobierno provincial, donde tenían una propuesta también, porque hay mucha gente que durante todo este contexto difícil de la pandemia ha acumulado mucha deuda, si se va a trabajar en algún esquema para refinanciar esas deudas de gas. Bueno, sí, primero que nada hay que hacer ahí un poquito de historia. Las facturas de gas tienen 2 componentes, un componente que paga el usuario y un componente que está subsidiado, en este caso, por el Estado Nacional. Durante lo que nosotros denominamos la década ganada, los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina, el componente de subsidio de la tarifa de gas era del 80% y el usuario pagaba el 20% restante. Eso para nosotros es muy importante en cuanto al equilibrio de asimetrías que tenemos quienes vivimos en rincones tan alejados de los grandes centros urbanizados del país, y que además tenemos inviernos que nos demandan de un consumo más importante de gas y de energía. Durante el gobierno del ingeniero Macri, el componente de subsidio de la tarifa fue bajando del 80% hasta llegar al 50%, con lo cual el usuario pagaba más del doble de lo que pagaba hasta el año 2015. Fue bajando de manera sucesiva en diferentes resoluciones del Enargas en su momento, y bajó desde el 80% hasta el 50%.
La gobernadora, entre los compromisos que firmara en su momento cuando el hoy presidente Alberto Fernández era candidato, una de las primeras cosas que le había pedido, así como le había pedido la terminalidad de las represas, así como le había pedido retomar la obra de la usina térmica de Río Turbio, la construcción del acueducto de vinculación Lago Buenos Aires y del gasoducto troncal Zona Norte. Entre las cosas que le había pedido justamente contemplar la situación de los usuarios de GLP, que son las localidades que vos mencionabas recién. El presidente cumplió con ese compromiso a través del Ministerio de Producción o de Desarrollo Productivo, a través de Matías Culfas, una resolución que se fue demorando, pero que se firmó finalmente hace aproximadamente unos 15 días y que pasó a la órbita del Enargas para que informe a las empresas transportistas de gas para que en su tarifa contemplaran ya que el subsidio iba a volver a ser del 80%. Esto de una manera equipara el valor también de lo que se paga por GLP con el valor que pagan aquellos usuarios que acceden en nuestra provincia al gas natural. Y respecto de la deuda que puedan haber acumulado los usuarios, hay un DNU nacional que impide cualquier tipo de sanción que tenga que ver con el corte del suministro mientras dure esta situación epidemiológica de pandemia. Y luego, posterior de eso, seguramente nos vamos a sentar a acordar, como siempre lo hemos hecho los gobiernos populares, nos vamos a sentar a acordar con las empresas para que puedan refinanciar esas deudas, inclusive si correspondiera también para que efectuaran las quitas que como digo, correspondieran. Y la segunda... Buen día, Leo, ¿cómo te va? Buen día, ministro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tanto tiempo que no nos podemos ver ahora. Luego la pregunta por ahí es, hablaste en un momento de saldar deudas históricas, como la que está pasando ahora, que arrancaron con lo de los antiguos peritos. ¿Qué otras deudas históricas por ahí le gustaría saldar al gobierno en estos 3 años? Por ahí sin un límite de tiempo, pero decir, bueno, en estos 3 años y pico que quedan también nos gustaría saldar algunas otras deudas. ¿Y qué esperan de todos los municipios, de todas las localidades, a través de sus intendentes, concejales y del pueblo, para con el gobierno de ustedes? Mira, Alicia, cuando empezamos allá por diciembre de 2015, nos decía que teníamos 2 procesos que llevar adelante en Santa Cruz. Uno tenía que ver con recuperar aquella provincia que supimos tener, una provincia soberana desde el punto de vista financiero, que no dependiera de la toma de créditos para los gastos corrientes, como venía sucediendo, o de los aportes permanentes del Estado Nacional para poder afrontar con sus compromisos. Ese proceso se dio a lo largo de los primeros 4 años, y el segundo era llegar a una sustentabilidad real en la cual pudiéramos incorporar más, como preguntaba recién un colega tuyo, colega de Pico Truncado, poder incorporar cada vez más santacruceños y santacruceñas a la matriz productiva de la provincia, a la generación de empleo de calidad, y a la posibilidad de tener una provincia realmente sustentable desde el punto de vista social, no solo desde el punto de vista económico. Porque una cosa es tener ordenadas tus cuentas, y otra cosa es tener ordenadas tus cuentas con la gente adentro, con la gente participando de cada una de las actividades y pudiendo tener la esperanza de vivir mejor que lo que vivían sus padres, y poder tener la esperanza de que sus hijos puedan vivir mejor que ellos, de que puedan acceder a una educación de calidad, de que puedan acceder a una salud pública acorde a lo que los tiempos demandan. Entonces, esa es la cuenta que finalmente tenemos que saldar, pero no la tiene que saldar el gobierno de la provincia. La tiene que saldar ese gran equipo que somos todos los que vivimos en Santa Cruz, todos y todas. Una gobernadora y un puñado de funcionarios no va por sí mismo poder poner en marcha una provincia entera. Requiere del esfuerzo de todos y de todas, o por lo menos de la gran mayoría que quiera participar de ese proceso de construcción colectiva. Ese es el gran desafío que tenemos finalmente.
poder convencer a la gran mayoría de santacruceños y santacruceñas que formamos parte del mismo equipo y de que ese equipo tiene la energía necesaria para crecer. Canal 3 de Las Heras, ¿me escucha? Sí, ministro, si nos escucha, muy buenos días, y desde aquí de Las Heras, Santa Cruz, Ángel Amer y Lorena Pampillón, estamos aquí en el programa. Ya agradecido por esta oportunidad que nos da, una modalidad nueva que nos estamos acostumbrando todos y esperemos que se vuelva a repetir para poder llevar esta clase de información y contacto junto con el gobierno provincial a través de los medios, como en esta oportunidad. Así que, más que agradecido. Mi nombre es Ángel Amer y lo dejo con mi compañera Lorena Pampillón, quien es quien le va a formular dos preguntitas que son de interés para la comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, muchas gracias por dar la oportunidad para poder dialogar con usted. Una de las preguntas que tenemos aquí desde Las Heras es esto del programa de microcréditos que se anunció hace pocas horas y tiene que ver con poder alcanzar las familias y acceder a la instalación y a la red de gas. Que nos desarrolle, nos cuente un poco más, porque teniendo en cuenta que primero que este invierno fue muy crudo, este invierno fue la verdad que terrible para muchas familias, y hay muchas familias, la provincia de Santa Cruz está en constante crecimiento y aquí Las Heras es una localidad que está en más crecimiento que las otras, diríamos, y hay muchos barrios que se han desarrollado durante todo este tiempo que la verdad que se ven muy afectadas ante la falta de distintas infraestructuras, la luz, el gas, el agua. Que nos desarrolle eso. Y otra de las preguntas que tenemos es respecto a la realización o la tan anunciada pavimentación de la ruta número 18. Buen día para los dos, buen día Lorena y Ángel. Todos dicen lo mismo. Mi localidad es la que más creció y es la que más necesidades tiene. Si la escuchan, por ejemplo, a la comisionada de fomento de Jaramillo y Firroy, dice: a mí me tenés que dar el doble porque tengo dos localidades. Todos los jefes comunales pelean y traccionan por su localidad, y está muy bien, porque esa también es de alguna manera su función. Nosotros hace ya un tiempo empezamos a llevar adelante desde el IDU un programa de planificación estratégica de crecimiento de las localidades, porque también entendemos que el crecimiento planificado y ordenado seguramente es un crecimiento más eficaz. Es también un tema que cada una de las ciudades de Santa Cruz se va a tener que dar como tarea para poder llegar más rápidamente y de mejor manera con la infraestructura de servicios a los vecinos. En el caso del programa que vos mencionabas recién, de la línea de créditos que tiene que ver con el programa Calor de Hogar, que es un programa que lleva adelante Distrigas junto con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo Social, tiene que ver con llegar con microcréditos a aquellas familias que tienen que terminar la instalación de las bocas de gas en sus domicilios. Son créditos de hasta 100.000 pesos, pagaderos en 24 cuotas con una tasa de interés del 19% que se descuenta de la factura. De esos 100.000 pesos, 60.000 son para materiales y 40.000 pesos para honorarios de gasistas matriculados. Sucede que muchas veces nosotros llegamos con la obra hasta la puerta de la casa del vecino y luego el vecino no tiene el recurso necesario para poder incorporarla a su hogar. Entonces, esta línea tiene que ver con eso, con poder que puedan acceder a un servicio que, como ustedes decían, es esencial en una provincia donde el invierno es duro, y este invierno ha sido mucho más duro. Pareciera que nos ha tocado todo junto a los santacruceños últimamente, pero también creemos que tenemos la fuerza necesaria para sacarlo adelante. Y me gustaría también referirme, les comenté las obras también que teníamos, les comenté a tus colegas las obras que teníamos de NOSA para la localidad y las obras que tienen que ver con Argentina hace 1 y 2, y me comuniqué también con el intendente la semana pasada para ver qué obra tenían
para incorporar a la Argentina C2, qué obra de mayor envergadura tenían para incorporar a la Argentina C2. Y también me gustaría referirme y contarles a todos y a todas de un programa que ha sacado hace unos días el gobierno de la provincia de Santa Cruz y que tiene que ver también con este contexto de pandemia y que se llama Santa Cruz Protege. Santa Cruz Protege tiene por objetivo asistir a aquellos comercios que han sido afectados por la pandemia y que no han podido abrir sus puertas. En este momento está planteado para localidades que estén bajo el régimen de aislamiento social preventivo y obligatorio, hoy solamente Río Gallegos, o aquellos comercios que se dediquen a la actividad turística, aún así no se encuentren en ninguna localidad, en una localidad que esté en aislamiento y que esté en distanciamiento. Esto tiene que ver con una asistencia de pago de salarios a los trabajadores del sector privado, hasta un salario mínimo vital y móvil, y subsidios para el pago de alquileres y servicios, y créditos con líneas subsidiadas que van desde de tasas desde el 15% al 21%. Me parece también, es complementario al programa de ATP que tiene el Gobierno Nacional y tiene por objetivo asistir a uno de los sectores más afectados de la pandemia, que es el sector comercial. Eso también es importante que sea replicado en cada una de las localidades para que los comerciantes puedan, el sector comercial pueda acceder a esta línea de protección que, como les digo, viene a asistir a uno de los sectores más atacados por la pandemia, toda vez que lo primero que ha caído a lo largo y ancho del país es el consumo, ¿no? No sé si me quedó algo por contestarles. Sí, ministro. Mi compañera le había hecho una pregunta con respecto aquí en la zona, es una zona muy petrolera y todo Santa Cruz lo sabe, ¿no? Uno tiene que ver la última pregunta que había hecho mi compañera. Siempre se ha hablado y está este pedido de miles de petroleros que tiene que ver con la tan ansiada, que alguna vez se pueda llegar a concretar, en la pavimentación de la ruta que une la Cera a Los Perales, la ruta 18, que incluso en alguna oportunidad quien fue presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, incluso ha anunciado a través de un acto un anteproyecto. Antes de que terminara su gestión anteriormente, ¿no? El gobierno provincial ve factible esta situación, lo tienen estudiado, cabe la posibilidad de que se pueda llegar a concretar este anhelo, este sueño para los trabajadores petroleros que alivianearía mucho las horas de viajes y por su estado de salud, el tema de cómo impacta el tema de los riñones, el tema de la columna, que es algo que se pide muchísimo, ¿no? Bueno, ¿qué nos puedes llegar a decir? Si hay alguna posibilidad o no. Sí, tenés razón, se me había escapado esa pregunta. No solamente con la ruta que mencionás, sino en varias otras rutas provinciales y nacionales a lo largo y ancho de una provincia que geográficamente es muy vasta. Tenemos que trabajar y no sé si nos van a alcanzar estos 4 años, por eso creo que necesitamos, y por eso mencionaba antes el hecho de que necesitamos muchos años de crecimiento sostenido en los cuales los santacruceños y santacruceñas definamos políticas de Estado y que esas políticas trasciendan los diferentes periodos de gobierno. Claramente esa es una ruta que requiere de una necesidad y con la cual estamos conversando con el Gobierno Nacional, con el ministro Catopodis puntualmente y con el presidente de Vialidad para que nos den una mano con eso, así como también para destrabar la terminalidad de la doble vía Caleta-Comodoro, que es una necesidad y que también es un corredor muy importante para el sector petrolero. Estamos terminando con recursos propios el tramo que faltaba de la ruta Cañadón Seco, Caleta Olivia, ya le queda mucho menos, y tenemos también el sueño de poder alcanzar una nueva mano o una doble vía en el circuito de las Heras, Cañadón Seco, Caleta Olivia, porque como les digo, todo eso configura el corredor petrolero de Santa Cruz.
que para nosotros es realmente muy importante y es una fuente generadora de ingresos para la provincia. Así que sí, por supuesto que está en carpeta, forma parte de la discusión que tenemos con el gobierno nacional. Hay que entender también que es un gobierno nacional que recién ha refinanciado una enorme deuda que pesaba sobre las espaldas de todos los argentinos y argentinas, que además estamos en el medio de una pandemia mundial absolutamente. Días pasados el presidente decía, si a cualquiera de nosotros nos pedían que anotáramos 1000 desafíos que íbamos a tener que afrontar en estos 4 años de gobierno, seguro que ninguno ponía pandemia. Y la verdad es que esto ha sido inesperado y requiere del esfuerzo de todos y de todas, que a veces nos lleva inclusive a cansancio, al hartazgo. No es fácil entender que tenemos que incorporar nuevos hábitos de comportamiento y entender también que tenemos que mantener una suerte de distancia física. La gobernadora siempre dice que no se trata de distancia social, porque igual tenemos la capacidad de estar cerca socialmente. Se trata fundamentalmente de distancia física para cuidarnos y para cuidar al que está enfrente. Así que sí, forma parte también de la agenda la ruta de los Perales. Bueno, creo que estamos todos, creo que hemos tenido la oportunidad, han tenido la oportunidad de cada uno de generar preguntas, y yo solamente quiero agradecerles por la oportunidad del espacio, por el marco en el que se ha dado el diálogo. Decirles que creo que esto tiene que ser, de alguna manera, son las nuevas costumbres que tenemos que adoptar en función a la coyuntura que nos toca vivir, y creo que tiene que ser de alguna manera el inicio para que después más funcionarios del gobierno provincial puedan atender la consulta y la requisitoria que tienen los medios del interior. La de la gobernanza es absolutamente federal en ese sentido, y creo que nosotros como funcionarios tenemos que interpretarla y acercarnos a, si no podemos acercarnos físicamente hoy porque nos lo impide la situación del COVID, por lo menos poder acercarnos de alguna manera y a través de ustedes, que son los comunicadores y la vía de comunicación con la gente, poder acercarnos a cada una de las localidades de Santa Cruz. Yo lo siento muy especialmente porque soy una persona del interior de Santa Cruz, y creo que todos necesitan saber qué es lo que están haciendo, a quienes les toca conducir los destinos de la provincia. Así que simplemente agradecerles eso y dejarles un último mensaje respecto de la situación de distanciamiento, como les decía recién, de distanciamiento físico y de cuidados personales que tenemos que tener en estos tiempos. De verdad crean que entendemos mucho, porque también lo sufrimos, la situación de hartazgo que el hecho de tener que no poder movilizarnos, no poder tener la vida que teníamos hasta hace 6 meses, sobre todo los argentinos y los santacruceños, que somos muy afectivos y que nos gusta juntarnos y estar cerca entre nosotros. Pero hoy me parece que el cariño que tenemos por el otro pasa fundamentalmente por intentar cuidarnos y cuidarlo. Y ya tendremos tiempo de volver seguramente a darnos un abrazo y a sacarnos el barbijo. Yo les agradezco de nuevo, les mando un abrazo, un cordial saludo a la distancia, para ustedes, para toda la gente que ha colaborado en este proceso de comunicación y para todos los que los están escuchando. Muchas gracias. Gracias.